¿Cómo están, gente? Falta menos de un mes para el inicio del Mundial Qatar 2022, el evento deportivo más importante del año, y a modo de previa analizaremos cada uno de los grupos y obviamente los equipos que lo conforman, viendo cuáles son los jugadores más representativos o más importantes de cara a este Mundial, curiosidades, presentaciones anteriores y mucho más. Así que empecemos. Como de costumbre, el grupo A y en primera posición está Qatar, el local, seguido por Ecuador, Senegal y Países Bajos, mejor conocido como Holanda. Bueno, yendo rápidamente a Qatar, no podemos decir mucho de esta selección. Es bien sabido que esta va a ser su primera participación en Copas del Mundo y probablemente sea la última. Es que vamos, solamente ha clasificado por ser el organizador, de otra manera es muy probable que se haya quedado fuera. Recién está empezando a destacarse, podría decir, en el mundo del fútbol. El año pasado tuvo una participación buena al fin y al cabo en la Copa Oro, donde llegó hasta las semifinales, instancia en la que fue eliminado por el futuro campeón Estados Unidos por la mínima. Pero no es que le queramos dar falsas esperanzas a Qatar de que su nivel haya subido exponencialmente, y es que vamos, es la Copa de Oro, tampoco es que sea el torneo más exigente del mundo. ¿Y a qué rival se enfrentó? Bueno, contra una selección más o menos decente como Panamá, empató por 3-3, le ganó a Granada por 4-0, luego a la H por 2-0, en cuartos venció por 3-2 a El Salvador y finalmente en semifinales, como ya mencionamos, fue vencido por Estados Unidos. Pero en la búsqueda de Qatar de tratar de mejorar su nivel, también vino a hacer turismo a Sudamérica en la Copa América 2019. Participación un poco fuera de contexto, la verdad, porque traer selecciones de Asia a Sudamérica a jugar la Copa América pues como que desentona, y además es Qatar, una selección que prácticamente nadie conocía en ese entonces. Bueno, al menos el turismo le sirvió para hacer un punto contra Paraguay por 2-2, los demás partidos fueron derrotas. Y ahora, algo que quizá muchos no conozcan es que Qatar, pese a ser el anfitrión, tuvo que jugar las eliminatorias. Sí, esto es algo un poco raro, pero ¿por qué jugó las eliminatorias? Qatar se podría quedar fuera de su propio mundial. Pero bueno, hay una explicación, y es que este torneo no solamente sirve para definir a los clasificados por parte de Asia al Mundial, sino también a la Copa Asiática de Naciones, único motivo por el cual Qatar tuvo que participar, pero solamente en la segunda ronda, donde quedó primero, contra selecciones de la talla como Omán, India, Afganistán y Bangladesh, donde claramente fue el primero del grupo, sin perder ni un solo partido. Cosa que es normal revisando clasificatorias previos, o sea, no es que esto sea una mejora en el equipo catarí. Normalmente este equipo asiático se queda eliminado en la siguiente ronda, donde nunca consiguió competir frente a las potencias asiáticas. Aunque puede que lo que he dicho antes sea falso, y es que Qatar ganó la Copa Asiática 2019 por primera vez, ganando a potencias como Corea del Sur o Japón en la final. Así que puede que este título refleje la mejora de Qatar en su confederación, pero internacionalmente sigue siendo vista como una selección débil. Y es que después de ese campeonato vinieron a Sudamérica como los campeones de Asia, pero se fueron con solo un punto y contra Paraguay. Veamos cómo les va en su propio mundial. La mayoría pronostica una eliminación bastante temprana y sin hacer ningún punto. Esto fundamentado en lo que ya dije y en que nadie conoce a sus jugadores, ni dónde juegan ni sus características, y también por los rivales que le ha tocado. Y justamente eso pasaremos ahora. Y el primer rival que se enfrentará y que tendrá el honor de inaugurar el mundial junto con el equipo asiático será Ecuador. Evidentemente de esto sabemos mucho más. Fue la gran sorpresa en las eliminatorias de CONMEBOL, tomando en cuenta el desastre de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Y también su penosa participación en la Copa América 2019. Y es que Ecuador venía con unos números terribles, venía de unos escándalos extrafutbolísticos y no se le tenía mucha fe a su equipo. Pero vamos que respondieron. Alfaro, el técnico argentino, supo darle rumbo a esta selección con jugadores muy jóvenes y que tienen bastante proyección. Algunos ya están jugando en las mejores ligas de Europa. Piero Hincapié, Michael Estrada, Pervis Estupiñán o Gonzalo Plata son solamente algunos de los nombres claves para esta clasificación y buscarán resaltar en su primer mundial. Ahora, el camino de la Tri fue bastante regular, apropiándose del tercer lugar hasta la última fecha doble, cuando se lo arrebató Uruguay. Le ganaron a toda Sudamérica excepto Brasil, Argentina y Perú, con quienes perdieron su único partido de local, y es que la localía de Ecuador era de las más temidas. Allí consiguieron grandes goleadas como el 6-1 contra Colombia, un resultado histórico y muy recordado, y también contra Bolivia, donde 5 minutos bastaron para golear a la selección del altiplano. Pero aparte de los puntos obtenidos como local, si uno quiere clasificar estando en CONMEBOL, también tiene que rascar puntos de visitante. Y eso lo supo hacer bien Ecuador. Sacó victorias importantes como por ejemplo contra Chile, donde un 2-0 prácticamente aseguraba la presencia de la Tri en el Mundial de Qatar y eliminaba a Chile.
y también tenemos la victoria a domicilio contra Bolivia en La Paz. Pero aparte de estas victorias también se tienen empates muy valiosos, puntos rascados como contra Colombia en Barranquilla, que se sufrió bastante y hubo mucha polémica al final, y también contra Perú en Lima, empate del cual yo considero el más trascendental, porque haciendo matemáticas, si Ecuador perdía ese partido, Perú lo habría reemplazado en el cuarto puesto y Ecuador habría sido enviado al repechaje. Pero ¿a qué va Ecuador al Mundial? Lo mínimo que se le puede pedir es pasar de grupos, cosa que no hizo en su última participación en Brasil 2014, pero sí lo hizo en el Mundial de Alemania 2006. Por lo tanto buscarán replicar o por qué no mejorar esos números. Y la pregunta es, ¿logrará hacerlo? Por ahora el grupo que le ha tocado parece ser muy complicado. Y muchos de nosotros preveemos que su rival por el segundo cupo a los octavos será Senegal. Y justamente pasaremos a hablar de la selección africana. Y en este punto creo que sería muy tonto subestimar a cualquier selección de ese continente. Y es que prácticamente toda su plantilla juega en las mejores ligas de Europa. Ahí tenemos a Edouard Mendy o a Koulibaly en el Chelsea. Y también a Sadio Mané, que pasó de jugar de Liverpool al Bayern Múnich. Por lo tanto, jugadores de nivel no les faltará. Pero ¿cómo le fue a sus eliminatorias? Pues como ya todos sabemos, la clasificación se tuvo que definir contra Egipto, un rival muy duro, y tras 2 partidos de ida y vuelta en el que quedó empate en el global, todo se definió en Senegal, en la tanda de los penales, donde sí hubo polémica, y me refiero a los rayos láser, pero finalmente con el gol de penal de Sadio Mané, los populares Leones de Teranga lograron la clasificación al Mundial. Ahora, históricamente Senegal tampoco es que haya sido una selección muy dominante en su continente. Participaciones en el Mundial no les sobra, apenas tienen 2 sin contar esta última en Qatar. Por ejemplo, en el 2002 clasificaron por primera vez, pero fueron la gran sorpresa del campeonato, o bueno, una de las sorpresas, junto con Turquía. Pero el grupo de Senegal realmente era jodido, porque le tocaba enfrentar a Uruguay, Francia y Dinamarca. Le tocaba el grupo del campeón, y justamente contra ellos debutaron, y la gran sorpresa fue que Senegal ganó por 1-0. Luego empataron contra Dinamarca y finalmente también contra Uruguay por 3-3. Pasaron como segundos y ya en octavos se enfrentaron a Suecia, ganando por 2-1, y en los cuartos de final en el enfrentamiento entre equipos revelación cayó contra Turquía. Una actuación bastante buena, pero que no pudo ser replicada en Rusia 2018, donde por, escúchenlo bien, menos tarjetas amarillas pasó Japón, o sea por el fair play, y Senegal quedó como tercera. Pese a que jugó partidos muy buenos, por ejemplo le ganó Polonia por 2-1, luego empató con Japón por 2-2 y finalmente perdió contra Colombia por 1-0. Y en la Copa Africana de Naciones pues tampoco hay mucho que decir, de hecho su primera consagración se dio a inicios de año, donde luego de una primera fase que se podría decir que no tuvo muchos apuros, se pasó caminando los octavos, los cuartos y las semifinales, para llegar a una final contra, adivinen quién, Egipto. Y en un partido tráiler de lo que se podría ver en marzo en el repechaje, Egipto y Senegal empataron por 0-0, y ya en los penales se consagró Senegal. Y pensar que en un mes esa final prácticamente se repitió, pero ahora con 2 goles y en 2 partidos. Y también con rayo láser añadido. Veamos cómo le va a la selección africana en su grupo, donde como ya dijimos, probablemente se disputará el segundo lugar contra Ecuador, si es que se da la lógica, vamos. Pero ¿por qué se dice que ellos tendrían que disputarse el segundo lugar? ¿Y qué pasa con el primero? Bueno, si se da la lógica, este tendría que pertenecerle únicamente a la naranja mecánica. La selección del histórico Luis Van Gaal buscará lavarse la cara después de ser eliminado del último mundial en Rusia. Y si bien no tiene la misma plantilla que en años anteriores, de todas maneras tiene material muy bueno para trabajar. ¿Y cómo les fue en las eliminatorias? Bueno, considerando que tampoco es que hayan tenido rivales muy exigentes, Países Bajos pasó caminando. Pero este no sería un medidor bastante confiable de su nivel. Veamos la Liga de Naciones. Estuvo en el grupo A4 junto con Bélgica, Polonia y Gales, terminando como primera y clasificando al cuadrangular final que se jugará el próximo año. Por todo esto, si no hay una pechada de por medio, el grupo A tendría que ser ganado por Países Bajos, y en octavos lo esperaría el segundo lugar del grupo B. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado y no olviden dejarme en los comentarios cómo creen que acabe este grupo. Holanda se mostrará superior, Qatar tendrá algún ayudín, no olviden en compartir su opinión. Tampoco en suscribirse y dejar su poderosísimo like. Nos vemos pronto en el análisis del grupo B.